¿Qué sucede cuando el pasado, con la fuerza de un grito ahogado, decide regresar desde las profundidades del olvido para hablarnos? Imaginen una carretera mexicana, un lienzo de asfalto que se extiende interminablemente bajo un sol implacable, flanqueada por la aridez de un paisaje que guarda secretos ancestrales. En este escenario, en el año de 1995, la familia López, un núcleo de vidas que se entrelazaban con la cotidianeidad de cualquier hogar, se desvaneció sin dejar rastro. No fue una noticia fugaz en los periódicos locales. Fue un misterio que se incrustó en la memoria colectiva del país. Un relato que heló la sangre y sembró la duda en cada rincón. La desaparición de la familia López se convirtió en un enigma sin resolver. Un expediente polvoriento en los archivos de la justicia, un fantasma que acechaba en las conversaciones nocturnas. Pasaron los años, 25 para ser exactos, un cuarto de siglo, que se llevó consigo la intensidad del suceso, pero que paradójicamente permitió que su eco se reavivara, no a través de una pista convencional, sino de una forma tan insospechada que desafía toda lógica. El hilo conductor de nuestra historia se teje a partir de un hallazgo que parece sacado de una novela de realismo mágico. En la misma desolada carretera donde la familia López se esfumó, un viejo coche, un vestigio del tiempo, yace abandonado a la vera del camino. Su carrocería oxidada y sus neumáticos desinflados atestiguan el paso inexorable de las décadas. Pero lo extraordinario no reside en su estado de abandono, sino en lo que emerge de su interior. De pronto, de ese vehículo inmóvil, como si el tiempo mismo se hubiera fracturado, comienza a emitirse una transmisión de radio. No es música, no son noticias, son voces. Voces que transportan el pasado, voces que pertenecen a quienes desaparecieron hace tanto tiempo. Las ondas hertzianas que normalmente nos conectan con el presente, de repente se convierten en un portal hacia el ayer, trayendo consigo los fragmentos perdidos de la familia López. Este encuentro fortuito, este resurgimiento de lo ausente, desentierra recuerdos que parecían enterrados bajo capas de tiempo y resignación. La esperanza, esa llama que nunca se extingue del todo, se reaviva con una intensidad renovada. Pero también se abre una grieta, una fisura en la realidad que nos invita a cuestionar lo que creíamos saber. Este hallazgo no es solo un evento aislado, es el catalizador de una búsqueda desesperada por la verdad. Las imágenes que evocamos son las de la quietud opresiva de ese paisaje mexicano, un escenario que, en su inmensidad, parece haber sido testigo mudo de la tragedia. Y en medio de esa quietud, irrumpe el sonido fantasmal de las transmisiones, un murmullo que atraviesa el velo de los años. Nos sumergimos en un viaje emocional, uno donde la fe en la posibilidad de encontrar respuestas se entrelaza inextricablemente con el terror de lo desconocido. ¿Cómo es posible que voces del pasado resuenen desde un coche abandonado? ¿Qué fuerzas, qué energías, qué misterios del universo se manifiestan a través de esta conexión anómala? Este fenómeno nos obliga a confrontar los límites de nuestra comprensión de la realidad, a preguntarnos si hay fuerzas que escapan a la explicación científica, si el amor familiar, ese vínculo inquebrantable, tiene el poder de trascender la muerte misma, de persistir más allá del fin biológico, de encontrar una forma, por extraña que sea, de manifestarse. Nuestra indagación nos llevará a explorar las profundidades de este enigma, a desentrañar las capas de lo que parece imposible, a seguir el rastro de una familia perdida que, de repente, ha encontrado una voz desde el abismo. La historia de la familia López, o más bien su ausencia, se convirtió en una leyenda urbana, un cuento de advertencia para aquellos que transitaban por las carreteras menos transitadas de México. En 1995,
La noticia de su desaparición se propagó como un reguero de pólvora, alimentada por la falta de pistas y la crueldad del silencio que los rodeó. No hubo testigos directos, ni notas de despedida, ni señales de lucha. Simplemente se evaporaron. El vehículo en el que viajaban, un modesto sedán familiar, fue encontrado más tarde, vacío, a kilómetros de cualquier indicio de civilización. Las autoridades realizaron búsquedas exhaustivas, peinaron la zona, interrogaron a lugareños, pero la tierra parecía haber tragado a los López, engulléndolos en su vastedad silenciosa. La especulación floreció. Secuestro, huida voluntaria, un accidente fatal oculto, o algo mucho más oscuro e inexplicable. El caso se archivó, pero la memoria persistió, transformándose en un relato susurrado, una historia de terror que se contaba alrededor de las fogatas y en las noches de tormenta. La carretera se convirtió en un lugar de mal augurio, un tramo donde se decía que las almas perdidas aún vagaban. Esta narrativa popular, si bien carecía de pruebas concretas, reflejaba la profunda necesidad humana de encontrar explicaciones, incluso cuando éstas rozan lo sobrenatural, ante la angustia de lo inexplicable. La desaparición de una familia entera es un golpe devastador para la psique colectiva, un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la omnipresencia de lo desconocido. 25 años después, cuando la memoria de la familia López se había desdibujado en el tapiz del tiempo, relegada a anécdotas y leyendas, un suceso insólito vino a sacudir los cimientos de ese olvido. El hallazgo del viejo coche, ese mismo vehículo que se pensaba que había sido una tumba sin nombre, se convirtió en el epicentro de un fenómeno que desafía toda explicación racional. Encontrado en un estado de abandono que denotaba décadas de intemperie, el coche, en un momento que desafía la cronología, comenzó a emitir una transmisión de radio. No se trataba de una señal captada al azar, sino de una emisión deliberada, como si el propio vehículo, impregnado de la esencia de sus ocupantes, hubiera decidido romper el silencio. Las ondas de radio, ese medio que nos permite comunicarnos a través de distancias, aquí actuaron como un conducto para voces del pasado, para diálogos y fragmentos de conversaciones que pertenecían a la familia López en vida. Era como si el tiempo se hubiera plegado sobre sí mismo, permitiendo que sus voces resonaran una vez más. Este evento, de una naturaleza tan extraordinaria, planteó interrogantes fundamentales sobre la naturaleza del tiempo, la memoria y la posibilidad de que las energías o las esencias de las personas puedan persistir más allá de su existencia física, manifestándose de formas que escapan a nuestra comprensión científica. El descubrimiento de esta transmisión de radio desde el coche abandonado no fue un simple evento noticioso. Fue el detonante de una búsqueda renovada, una carrera contra el tiempo, o quizás una carrera a través del tiempo. La aparición de estas voces, estos ecos del pasado, reavivó la esperanza de encontrar respuestas, de comprender qué fue lo que realmente ocurrió en esa carretera desolada. La familia López, que se había desvanecido en la nada, ahora hablaba desde el abismo del tiempo. Las palabras transmitidas, fragmentos de conversaciones cotidianas, risas, miedos, revelaciones, ofrecían atisbos de la vida que llevaban, pero también dejaban entrever las circunstancias que rodearon su desaparición. Cada palabra era una pieza de un rompecabezas, una pista en un laberinto temporal. Este hallazgo abrió una grieta en la realidad, una ventana a lo inexplicable, obligando a quienes se embarcaron en esta búsqueda a confrontar sus propias creencias sobre la vida, la muerte y la continuidad de la conciencia. El paisaje mexicano, testigo mudo de la tragedia original, se convirtió ahora en el escenario de una investigación que trascendía lo ordinario.
donde la fe en la posibilidad de reunirse con los perdidos o de desentrañar la verdad se enfrentaba al terror de lo que esas voces podrían revelar y a la posibilidad de que la explicación fuera mucho más allá de lo que la mente humana puede concebir. La naturaleza de estas transmisiones de radio, al provenir de un objeto inanimado y cargado de historia, como es el coche abandonado, nos adentra en el terreno de la física anómala y la posible persistencia de la información cuántica. Pensemos en ello. Si cada evento, cada emoción, cada interacción deja una huella energética, ¿podría un objeto expuesto a tantas experiencias, especialmente una tan traumática como la desaparición de una familia, llegar a ser un resonador de esas huellas? Los físicos teóricos han postulado sobre la memoria de la materia, no en un sentido biológico, sino como una capacidad intrínseca de ciertos materiales para retener información sobre su pasado. En el caso del vehículo de los López, este podría haber actuado como una antena involuntaria, sintonizando y amplificando las últimas emisiones de conciencia de sus ocupantes. Esto no implica necesariamente fantasmas en el sentido tradicional, sino quizás una manifestación de energía informacional, similar a cómo una grabación magnética almacena sonido, pero a un nivel subatómico y temporalmente desfasado. Profundizando en esta perspectiva, consideremos las implicaciones del entrelazamiento cuántico, un fenómeno donde partículas que han interactuado comparten un destino común, sin importar la distancia que las separe. Si bien esto se aplica a partículas subatómicas, podría extenderse a nivel macroscópico en circunstancias extremas. La familia López, unidos por lazos afectivos profundos, podría haber compartido un estado de entrelazamiento emocional o psíquico. Ante la tragedia, este vínculo intensificado pudo haber permitido que sus señales de conciencia persistieran y se manifestaran de forma colectiva a través del vehículo, que era el epicentro de su última experiencia compartida. Este fenómeno, aún en el ámbito de la especulación científica, sugiere que el amor y el miedo, las emociones humanas más potentes, podrían tener una resonancia energética capaz de interactuar con la estructura misma del espacio-tiempo. Más allá de las explicaciones físicas, la resonancia de estas voces abre una nueva dimensión psicológica y social. Para los familiares sobrevivientes de la familia López, este hallazgo representa un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, la posibilidad de escuchar a sus seres queridos, de tener una conexión tangible con su pasado, ofrece un consuelo inimaginable. Por otro lado, la naturaleza anómala de la transmisión, su origen misterioso y las posibles revelaciones que puedan contener, también pueden generar un profundo terror. ¿Cómo procesar la voz de alguien que se creía perdido para siempre, que habla desde un coche abandonado en medio de la nada? Este evento obliga a una redefinición de la pérdida y el duelo, planteando la pregunta de si es posible cerrar un ciclo cuando el pasado se manifiesta de esta manera tan vívida y perturbadora. Desde una perspectiva sociológica, la historia de las transmisiones de radio de la familia López se convierte en un poderoso catalizador para la reflexión sobre la memoria colectiva y la forma en que las sociedades procesan las tragedias inexplicables. Este evento, al resurgir de las cenizas del tiempo, no solo reabre el caso de la familia López, sino que también expone las vulnerabilidades inherentes a nuestras vidas, la fragilidad de la existencia y la persistente necesidad humana de encontrar significado en medio del caos. La carretera desolada, que antes era un simple punto geográfico, se transforma en un símbolo de los misterios sin resolver que acechan en los márgenes de nuestra realidad, recordándonos que, a veces, el pasado no se queda enterrado,
sino que encuentra formas inesperadas de comunicarse, de exigir ser escuchado, de recordarnos que hay más en la existencia de lo que nuestros sentidos pueden percibir. Más allá de la mera curiosidad científica o el morbo ante lo inexplicable, la transmisión de radio de la familia López abre una ventana a la propia naturaleza de la memoria humana y su resistencia a la desaparición total. Consideremos cómo los recuerdos no son meros archivos estáticos en un cerebro, sino construcciones dinámicas que se activan y modifican con el tiempo. En este contexto, el coche abandonado podría haber funcionado como un catalizador, un punto de anclaje que, al ser expuesto a ciertas condiciones ambientales o energéticas, reactivó patrones de información asociados a las experiencias vividas por la familia. No se trata solo de que las voces estén grabadas, sino de que, de alguna forma, la propia esencia de sus interacciones fue imprinted en el entorno inmediato. Piense en cómo ciertos lugares parecen conservar una atmósfera particular, una sensación que evoca eventos pasados. El coche, al ser el último espacio compartido por la familia López antes de su desaparición, encapsuló una densidad de experiencias emocionales y físicas que, al ser perturbadas o estimuladas de manera anómala, permitieron esta manifestación. Profundizando en esta idea, la persistencia de la memoria podría manifestarse no como una grabación lineal, sino como una resonancia vibratoria. Cada conversación, cada gesto, cada emoción emitida por la familia López en ese vehículo generó ondas, perturbaciones en el tejido mismo de su realidad inmediata. El abandono prolongado del coche, expuesto a los ciclos de la naturaleza y quizás a fluctuaciones energéticas desconocidas, pudo haber creado un ambiente propicio para que estas vibraciones latentes se amplificaran y se hicieran audibles. Imaginen que el coche es una campana que tras años de silencio es golpeada por un martillo invisible, y de ella emana no un sonido simple, sino una compleja sinfonía de ecos pasados. Esta perspectiva nos aleja de la idea de fantasmas y nos acerca a una comprensión más holística de cómo la información y la energía, una vez liberadas, pueden interactuar con el espacio-tiempo de maneras aún no comprendidas. El desafío aquí reside en cómo estas vibraciones se organizan para formar palabras y frases coherentes, sugiriendo una especie de autoorganización de la información residual. Por otro lado, la forma en que estas transmisiones surgen de manera intermitente, como fragmentos de conversaciones, nos habla de la naturaleza fragmentaria de la memoria misma, especialmente cuando se accede a ella bajo condiciones extremas o anómalas. La mente humana raramente recupera un recuerdo de manera perfecta y completa, tiende a reconstruir, a llenar lagunas con inferencias. De manera similar, las transmisiones de radio de los López no son una grabación continua y perfecta de su vida, sino retazos, instantáneas sonoras que emergen de un vasto océano de experiencias. Esto no disminuye su valor, sino que añade una capa de complejidad a su interpretación. Cada fragmento es un puzzle, y la tarea de quienes buscan la verdad es ensamblarlos, tratando de discernir el patrón subyacente en medio del ruido y la discontinuidad. Ahora, consideremos cómo este fenómeno podría aplicarse a la comprensión de otros misterios, sin resolver, o a la propia experiencia humana del recuerdo y la pérdida. ¿Cuántas veces hemos sentido la presencia de un ser querido fallecido, un recuerdo vívido que irrumpe sin previo aviso? Si bien la mayoría de estas experiencias son de naturaleza psicológica, el caso de los López nos invita a especular si existen mecanismos físicos que refuercen o manifiesten estas conexiones de formas tangibles. El coche abandonado se convierte en un espejo,
reflejando no solo la tragedia, sino también la profunda huella que las relaciones humanas dejan en el mundo que nos rodea. El acto de escuchar estas voces no es solo un acto de investigación, sino también un acto de reconexión, un intento de dar voz a quienes fueron silenciados por la desaparición, permitiendo que su historia, aunque fragmentada y anómala, continúe resonando. La naturaleza misma de la transmisión radial desde el vehículo abandonado nos obliga a considerar las implicaciones de la memoria del lugar y cómo los eventos traumáticos pueden dejar una impronta energética duradera. A diferencia de una grabación de audio convencional, donde la información es codificada y almacenada intencionalmente, lo que emerge de este coche parece ser una manifestación más orgánica, casi como si el propio tejido del espacio-tiempo hubiera sido alterado. Pensemos en cómo ciertos sitios históricos, escenarios de batallas o eventos significativos, a menudo se describen como cargados de una energía particular. En el caso de la familia López, su desaparición abrupta y misteriosa en esa carretera desolada pudo haber saturado el entorno inmediato con una intensidad emocional que con el paso del tiempo y bajo condiciones específicas se reactiva. El coche, al ser el epicentro de esa experiencia, actúa como un amplificador o un resonador de estas huellas psíquicas o energéticas. Además, es crucial diferenciar este fenómeno de las simples historias de fantasmas o apariciones espectrales. Lo que sugiere la transmisión desde el coche no es necesariamente la presencia de una entidad consciente en el sentido tradicional, sino la manifestación de patrones de información residual. Es como si las últimas emisiones de conciencia de la familia López, cargadas de sus pensamientos, emociones y diálogos, hubieran quedado impregnadas en la estructura del vehículo y su entorno. El acto de sintonizar el coche podría compararse a escuchar el eco lejano de una campana, donde el sonido original ya no existe, pero su vibración persiste, modificada y atenuada por el tiempo y el espacio. De esta manera, las voces que escuchamos no son una comunicación directa desde el más allá, sino la reverberación de un momento crítico en la historia de la familia, captada y reproducida por un medio inesperado. Por consiguiente, la interpretación de estas transmisiones debe ir más allá de la búsqueda de mensajes directos o revelaciones explícitas. Cada fragmento de conversación, cada sonido captado, debe ser analizado como una pieza de un rompecabezas complejo, donde el contexto y la forma en que emergen son tan importantes como el contenido mismo. La intermitencia de las emisiones, la aparición de fragmentos de diálogos que parecen desconectados o repetitivos, sugiere una dinámica de recuperación de información no lineal. Es posible que el proceso de resonancia no sea continuo, sino que ocurra en pulsos, activado por factores ambientales o energéticos que aún no logramos comprender del todo. Esto no invalida la información, pero sí requiere una metodología de análisis diferente, una que reconozca la naturaleza fragmentaria y potencialmente caótica de la manifestación. Consecuentemente, la búsqueda de la verdad, en este caso, no se limita a encontrar respuestas concretas sobre la desaparición física de la familia López. Implica también comprender la naturaleza de esta extraña manifestación y lo que revela sobre la persistencia de la experiencia humana en el tejido de la realidad. El coche abandonado se erige como un artefacto único, un testimonio tangible de un enigma que trasciende lo ordinario. Al sintonizarlo, no solo estamos buscando a la familia López, sino que estamos explorando los límites de nuestra comprensión de la memoria, la energía y la conexión entre los eventos pasados y el presente. El valor de estas transmisiones reside no solo en la información que puedan contener, sino también en la forma en que nos obligan a cuestionar nuestras propias percepciones de lo posible
abriendo un campo de especulación fascinante sobre la continuidad de la información y la conciencia. Profundizando aún más, es pertinente considerar el papel de la propia carretera como un elemento activo en este fenómeno. Las carreteras, especialmente las desoladas, son arterias de tránsito que conectan lugares y personas, pero también son espacios que por su propia naturaleza están expuestos a una constante interacción y flujo. En este sentido, la carretera en la que desapareció la familia López podría haber actuado como un conducto, canalizando o interactuando con la huella dejada por el coche y sus ocupantes. Las variaciones en el terreno, la exposición a la radiación cósmica o las fluctuaciones electromagnéticas locales podrían haber jugado un papel en la preservación y posterior reactivación de esta información residual. Finalmente, este escenario nos invita a reflexionar sobre cómo la tecnología, incluso en su forma más rudimentaria como una radio, puede convertirse en un puente inesperado hacia lo desconocido. La radio, diseñada para transmitir información a través del aire, aquí parece haber sido cooptada por una fuerza o un fenómeno que la utiliza de una manera completamente imprevista. Es un recordatorio de que las herramientas que creamos para interactuar con el mundo pueden, en circunstancias extraordinarias, revelar facetas de la realidad que escapan a nuestra intención original, obligándonos a reevaluar su potencial y sus misterios intrínsecos. La persistencia de la información y la energía en objetos inanimados, especialmente tras eventos de alta carga emocional, abre un fascinante debate sobre la naturaleza misma de la realidad y la memoria. Al adentrarnos en las implicaciones de la transmisión radial de la familia López, es crucial explorar la hipótesis de que ciertas configuraciones de materia y energía, sometidas a condiciones extremas, podrían actuar como grabadoras pasivas de experiencias. Esto no se refiere a una conciencia activa del objeto, sino a una especie de impronta cuántica, donde las interacciones de partículas y campos durante el evento traumático dejan una firma detectable a posteriori. Pensemos en la analogía de un disco de vinilo. La música está codificada en surcos físicos, pero solo se manifiesta cuando una aguja específica interactúa con ellos. De manera similar, el coche abandonado, con su estructura molecular alterada por el tiempo y la exposición, podría contener surcos energéticos que, al ser leídos por un fenómeno aún no comprendido, reproducen fragmentos de la realidad pasada. Más allá de la mera resonancia, es posible que el propio acto de la desaparición haya inducido una especie de entropía invertida en el entorno inmediato del vehículo. En lugar de la dispersión y el desorden esperados tras un evento trágico, podría haberse producido una focalización anómala de la información, como si la energía psíquica liberada hubiera sido contenida y organizada temporalmente en el coche. Imaginemos esto como un remolino en un río. El agua se mueve caóticamente, pero en el centro del remolino se crea una zona de aparente calma y orden. El coche, en este escenario, sería el ojo de ese remolino, un punto de concentración donde la información del pasado se mantiene cohesiva. Esta perspectiva sugiere que la ausencia física de la familia López no implicó una disipación total de su presencia, sino una transformación de su energía en una forma que ahora se manifiesta a través de la radio. Además, la naturaleza fragmentaria y aparentemente aleatoria de las transmisiones nos lleva a considerar la posibilidad de que la información residual no se almacene de manera lineal, como una grabación de audio continua, sino como una red interconectada de eventos y emociones. Cada fragmento de diálogo, cada sonido, podría ser un nodo en esta red, y el proceso de sintonización del coche actúa como un explorador que navega por ella, activando diferentes puntos de conexión. Esto explicaría por qué
Las transmisiones no siguen una cronología estricta, ni ofrecen una narrativa completa, sino que presentan destellos de momentos distintos. Es como si el pasado estuviera presente, pero de forma desarticulada, requiriendo un esfuerzo consciente y una interpretación cuidadosa para darle sentido. Ahora consideremos cómo esta comprensión puede aplicarse a nuestra propia experiencia de la memoria y la pérdida. ¿Cuántas veces un olor, una canción o un objeto específico pueden evocar recuerdos vívidos de personas o eventos pasados? Si bien la mayoría de estas evocaciones son de naturaleza psicológica, el caso de los López nos invita a especular si existen mecanismos físicos subyacentes que amplifican estas conexiones. El coche abandonado, al ser un objeto cargado de una historia intensa, podría estar demostrando una forma extrema de este fenómeno. Nos enseña que los objetos, al igual que los lugares, pueden convertirse en receptáculos de la experiencia humana, guardando en su estructura información que trasciende su propósito original y que, en ocasiones, puede manifestarse de formas sorprendentes, obligándonos a reexaminar la relación entre la materia, la energía y la memoria. La naturaleza misma de las transmisiones de radio que emanan del vehículo abandonado de la familia López introduce una dimensión fascinante sobre la persistencia de la información en el tejido del espacio-tiempo, un concepto que va más allá de la simple grabación de audio. Ahora, consideremos cómo este fenómeno podría estar relacionado con la física de la decoherencia cuántica y la posibilidad de que los estados cuánticos, bajo ciertas condiciones extremas, no colapsen completamente, sino que dejen ecos informacionales. Al igual que una onda en un estanque que, tras la caída de una piedra, genera patrones de interferencia que persisten un tiempo después de que la piedra se ha hundido, los eventos de alta carga emocional asociados a la desaparición de la familia López pudieron haber generado perturbaciones cuánticas que, en lugar de disiparse, se entrelazaron con la estructura del vehículo, creando una suerte de memoria cuántica. Este entrelazamiento residual podría ser lo que se decodifica como voces cuando el coche es sintonizado, no como transmisiones electromagnéticas convencionales, sino como la manifestación de un estado cuántico correlacionado que persiste en el tiempo. Profundizando en esta vertiente, es importante destacar cómo la interacción de la materia con campos energéticos intensos, como los que podrían haberse generado durante un evento traumático, puede alterar sus propiedades fundamentales a un nivel subatómico. Si imaginamos que la conciencia o la información vital de la familia López, en el momento de su desaparición, generó un tipo de campo de información particular, este campo podría haber interactuado de manera profunda con los componentes del vehículo, modificando su estado cuántico. A diferencia de un objeto común, el coche de los López se habría convertido en un sistema cuántico resonante, sensible a la lectura de su estado pasado. Por consiguiente, la radio, al ser un dispositivo diseñado para captar y amplificar ondas electromagnéticas, estaría, en este caso, sintonizando una forma de información cuántica que se manifiesta como patrones audibles, similar a como una antena capta señales de radio, pero operando en un principio fundamentalmente distinto y aún no completamente comprendido por la ciencia convencional. Además, la aplicación de este entendimiento nos lleva a considerar otras áreas donde la persistencia de información en la materia podría ser relevante. Pensemos en el campo de la arqueología, donde se buscan rastros de civilizaciones pasadas en artefactos milenarios, o en la ciencia forense, donde se analizan microrrastros para reconstruir eventos. El caso de los López, sin embargo, trasciende el análisis de evidencia física tradicional, sugiriendo que la propia materia puede portar una historia más allá de su composición química.
Para usted, que quizás ha experimentado la pérdida de un ser querido, esta idea podría resonar de manera particular. ¿Podrían los objetos que ellos tocaron, los lugares que frecuentaron, albergar de alguna manera una huella de su paso, una información que trasciende la mera memoria personal? Consecuentemente, la naturaleza intermitente y fragmentaria de las transmisiones es clave para comprender la dinámica de esta manifestación. No se trata de una grabación lineal, sino de la activación de estados cuánticos correlacionados que colapsan y se restablecen, produciendo destellos de información. Es como si la memoria cuántica del coche estuviera en un estado de constante fluctuación, respondiendo a estímulos ambientales o intrínsecos que activan selectivamente ciertos patrones. En lugar de una narrativa continua, recibimos fragmentos, ecos de conversaciones, que requieren un proceso de interpretación y ensamblaje, similar a cómo los científicos reconstruyen la historia del universo a partir de la radiación de fondo cósmico. Este enfoque nos obliga a pensar en la información no como algo estático, sino como un proceso dinámico, susceptible de ser influenciado y manifestado de maneras inesperadas. La naturaleza misma de las transmisiones de radio que emanan del vehículo abandonado de la familia López introduce una dimensión fascinante sobre la persistencia de la información en el tejido del espacio-tiempo. Un concepto que va más allá de la simple grabación de audio. Ahora, consideremos cómo este fenómeno podría estar relacionado con la física de la decoherencia cuántica y la posibilidad de que los estados cuánticos, bajo ciertas condiciones extremas, no colapsen completamente, sino que dejen ecos informacionales. Al igual que una onda en un estanque, que tras la caída de una piedra, genera patrones de interferencia que persisten un tiempo después de que la piedra se ha hundido, los eventos de alta carga emocional asociados a la desaparición de la familia López pudieron haber generado perturbaciones cuánticas que, en lugar de disiparse, se entrelazaron con la estructura del vehículo, creando una suerte de memoria cuántica. Este entrelazamiento residual podría ser lo que se decodifica como voces cuando el coche es sintonizado, no como transmisiones electromagnéticas convencionales, sino como la manifestación de un estado cuántico correlacionado que persiste en el tiempo. Profundizando en esta vertiente, es importante destacar cómo la interacción de la materia con campos energéticos intensos, como los que podrían haberse generado durante un evento traumático, puede alterar sus propiedades fundamentales a un nivel subatómico. Si imaginamos que la conciencia o la información vital de la familia López, en el momento de su desaparición, generó un tipo de campo de información particular, este campo podría haber interactuado de manera profunda con los componentes del vehículo, modificando su estado cuántico. A diferencia de un objeto común, el coche de los López se habría convertido en un sistema cuántico resonante, sensible a la lectura de su estado pasado. Por consiguiente, la radio, al ser un dispositivo diseñado para captar y amplificar ondas electromagnéticas, estaría, en este caso, sintonizando una forma de información cuántica que se manifiesta como patrones audibles, similar a cómo una antena capta señales de radio, pero operando en un principio fundamentalmente distinto y aún no completamente comprendido por la ciencia convencional. Además, la aplicación de este entendimiento nos lleva a considerar otras áreas donde la persistencia de información en la materia podría ser relevante. Pensemos en el campo de la arqueología, donde se buscan rastros de civilizaciones pasadas en artefactos milenarios, o en la ciencia forense, donde se analizan microrrastros para reconstruir eventos. El caso de los López, sin embargo, trasciende el análisis de evidencia física tradicional, sugiriendo que la propia materia puede portar una historia más allá de su composición química. Para usted,
que quizás ha experimentado la pérdida de un ser querido, esta idea podría resonar de manera particular. ¿Podrían los objetos que ellos tocaron, los lugares que frecuentaron, albergar de alguna manera una huella de su paso, una información que trasciende la mera memoria personal? Consecuentemente, la naturaleza intermitente y fragmentaria de las transmisiones es clave para comprender la dinámica de esta manifestación. No se trata de una grabación lineal, sino de la activación de estados cuánticos correlacionados que colapsan y se restablecen, produciendo destellos de información. Es como si la memoria cuántica del coche estuviera en un estado de constante fluctuación, respondiendo a estímulos ambientales o intrínsecos que activan selectivamente ciertos patrones. En lugar de una narrativa continua, recibimos fragmentos, ecos de conversaciones, que requieren un proceso de interpretación y ensamblaje, similar a cómo los científicos reconstruyen la historia del universo a partir de la radiación de fondo cósmico. Este enfoque nos obliga a pensar en la información no como algo estático, sino como un proceso dinámico, susceptible de ser influenciado y manifestado de maneras inesperadas. La naturaleza misma de las transmisiones de radio que emanan del vehículo abandonado de la familia López introduce una dimensión fascinante sobre la persistencia de la información en el tejido del espacio-tiempo, un concepto que va más allá de la simple grabación de audio. Ahora, consideremos cómo este fenómeno podría estar relacionado con la física de la decoherencia cuántica y la posibilidad de que los estados cuánticos, bajo ciertas condiciones extremas, no colapsen completamente, sino que dejen ecos informacionales. Al igual que una onda en un estanque que, tras la caída de una piedra, genera patrones de interferencia que persisten un tiempo después de que la piedra se ha hundido, los eventos de alta carga emocional asociados a la desaparición de la familia López pudieron haber generado perturbaciones cuánticas que, en lugar de disiparse, se entrelazaron con la estructura del vehículo, creando una suerte de memoria cuántica. Este entrelazamiento residual podría ser lo que se decodifica como voces cuando el coche es sintonizado, no como transmisiones electromagnéticas convencionales, sino como la manifestación de un estado cuántico correlacionado que persiste en el tiempo. Profundizando en esta vertiente, es importante destacar cómo la interacción de la materia con campos energéticos intensos, como los que podrían haberse generado durante un evento traumático, puede alterar sus propiedades fundamentales a un nivel subatómico. Si imaginamos que la conciencia o la información vital de la familia López, en el momento de su desaparición, generó un tipo de campo de información particular, este campo podría haber interactuado de manera profunda con los componentes del vehículo, modificando su estado cuántico. A diferencia de un objeto común, el coche de los López se habría convertido en un sistema cuántico resonante, sensible a la lectura de su estado pasado. Por consiguiente, la radio, al ser un dispositivo diseñado para captar y amplificar ondas electromagnéticas, estaría, en este caso, sintonizando una forma de información cuántica que se manifiesta como patrones audibles, similar a como una antena capta señales de radio, pero operando en un principio fundamentalmente distinto y aún no completamente comprendido por la ciencia convencional. Además, la aplicación de este entendimiento nos lleva a considerar otras áreas donde la persistencia de información en la materia podría ser relevante. Pensemos en el campo de la arqueología, donde se buscan rastros de civilizaciones pasadas en artefactos milenarios, o en la ciencia forense, donde se analizan microrrastros para reconstruir eventos. El caso de los López, sin embargo, trasciende el análisis de evidencia física tradicional, sugiriendo que la propia materia puede portar una historia más allá de su composición química.
Para usted, que quizás ha experimentado la pérdida de un ser querido, esta idea podría resonar de manera particular. ¿Podrían los objetos que ellos tocaron, los lugares que frecuentaron, albergar de alguna manera una huella de su paso, una información que trasciende la mera memoria personal? Consecuentemente, la naturaleza intermitente y fragmentaria de las transmisiones es clave para comprender la dinámica de esta manifestación. No se trata de una grabación lineal, sino de la activación de estados cuánticos correlacionados que colapsan y se restablecen, produciendo destellos de información. Es como si la memoria cuántica del coche estuviera en un estado de constante fluctuación, respondiendo a estímulos ambientales o intrínsecos que activan selectivamente ciertos patrones. En lugar de una narrativa continua, recibimos fragmentos, ecos de conversaciones, que requieren un proceso de interpretación y ensamblaje, similar a cómo los científicos reconstruyen la historia del universo a partir de la radiación de fondo cósmico. Este enfoque nos obliga a pensar en la información no como algo estático, sino como un proceso dinámico, susceptible de ser influenciado y manifestado de maneras inesperadas. La interpretación de las transmisiones desde el coche de la familia López abre un fascinante campo de estudio en la intersección de la física de la información y la psicología de la memoria. Si bien las explicaciones convencionales nos hablan de fenómenos como la esteganografía acústica o la manipulación de señales de radio, la naturaleza anómala y recurrente de estas emisiones sugiere algo más profundo. Consideremos la posibilidad de que las emociones extremas vividas por la familia, en particular en el momento de su desaparición, hayan alterado la estructura de la información contenida en el propio aire circundante, creando paquetes de datos acústicos latentes. Estos paquetes, al ser activados por la tecnología de radio, se manifiestan no como una grabación, sino como una recreación efímera de la información original, similar a cómo un holograma proyecta una imagen tridimensional a partir de un patrón de luz. Ahora, imagine que usted se encuentra en una situación de alto estrés, quizás perdiendo a un ser querido. Los recuerdos de esa persona, sus últimas palabras, pueden surgir con una claridad vívida e inesperada. La ciencia está comenzando a explorar la hipótesis de que estas experiencias no son meramente neuronales, sino que podrían involucrar interacciones energéticas sutiles que dejan una huella detectable. De la misma manera, el coche de los López, expuesto a la intensidad de su experiencia, podría haber actuado como un punto focal para estas huellas informacionales, permitiendo su reproducción a través de la radio. Profundizando en esta perspectiva, es crucial diferenciar la información contenida en estas transmisiones de la mera presencia de un fantasma. No se trata de que las almas de los López estén activamente comunicándose desde el más allá, sino de que la información acústica de sus últimas interacciones ha quedado de alguna manera impresa en la materia o en el campo energético que rodea al vehículo. Pensemos en cómo ciertos materiales, como las placas de discos duros antiguos o las cintas magnéticas, conservan información de forma física. La hipótesis aquí es que, bajo circunstancias excepcionales, la información acústica puede interactuar con la materia de una manera que permite su posterior reactivación. Esto nos lleva a considerar la posibilidad de que el propio vehículo se haya convertido en un tipo de memoria externa, un repositorio de la experiencia humana que puede ser accedido mediante una interfaz tecnológica específica, en este caso, la radio. Piensen en la complejidad de la señal de radio. No es solo un sonido, sino una onda portadora modulada con información. Lo que emerge del coche de los López podría ser una modulación anómala, una banda lateral de información que escapa a nuestra comprensión convencional de las transmisiones.
Además, la naturaleza fragmentaria de estas transmisiones nos ofrece una perspectiva única sobre la forma en que la memoria se almacena y se recupera. A diferencia de una grabación lineal, donde los eventos se presentan en secuencia, lo que se escucha desde el coche son destellos, fragmentos de conversaciones, a menudo desconectados entre sí. Esto podría sugerir que la información no se almacena como una narración continua, sino como una red de eventos interconectados. Cuando la radio sintoniza el coche, no accede a una línea de tiempo completa, sino que activa nodos específicos dentro de esta red, revelando momentos aislados. Ahora considere usted cómo los recuerdos de un evento traumático a menudo resurgen de manera fragmentada, con detalles vívidos de momentos específicos, pero sin una conexión narrativa clara. El coche de los López podría estar manifestando esta misma cualidad de la memoria humana, pero a un nivel físico y observable. La dificultad para ensamblar una narrativa coherente a partir de estos fragmentos subraya la importancia de la interpretación y la contextualización, y nos recuerda que la verdad puede no ser una historia completa, sino un mosaico de piezas dispersas. Consecuentemente, la exploración de las transmisiones de la familia López nos obliga a replantearnos nuestra concepción de la comunicación y la persistencia de la información. Si bien la radio tradicional se basa en la transmisión de ondas electromagnéticas generadas intencionalmente, este caso sugiere que las ondas acústicas, o incluso las ondas de información, generadas por experiencias humanas intensas, podrían tener la capacidad de interactuar con el entorno de maneras que aún no comprendemos. Esto abre la puerta a la especulación sobre si otros objetos o lugares cargados con la historia de eventos significativos podrían albergar formas similares de información latente. Piense en cómo ciertos instrumentos musicales, después de ser tocados repetidamente, desarrollan una resonancia propia, una memoria de la música que han interpretado. El coche de los López, en este sentido, podría ser un instrumento involuntario que reproduce las últimas melodías de la vida de sus ocupantes, obligándonos a considerar la posibilidad de que la información, una vez liberada, puede encontrar vías inesperadas para manifestarse, desafiando nuestras percepciones de la realidad y el tiempo. La interpretación de las transmisiones desde el coche de la familia López abre un fascinante campo de estudio en la intersección de la física de la información y la psicología de la memoria. Si bien las explicaciones convencionales nos hablan de fenómenos como la esteganografía acústica o la manipulación de señales de radio, la naturaleza anómala y recurrente de estas emisiones sugiere algo más profundo. Consideremos la posibilidad de que las emociones extremas vividas por la familia, en particular en el momento de su desaparición, hayan alterado la estructura de la información contenida en el propio aire circundante, creando paquetes de datos acústicos latentes. Estos paquetes, al ser activados por la tecnología de radio, se manifiestan no como una grabación, sino como una recreación efímera de la información original, similar a cómo un holograma proyecta una imagen tridimensional a partir de un patrón de luz. Ahora, imagine que usted se encuentra en una situación de alto estrés, quizás perdiendo a un ser querido. Los recuerdos de esa persona, sus últimas palabras, pueden surgir con una claridad vívida e inesperada. La ciencia está comenzando a explorar la hipótesis de que estas experiencias no son meramente neuronales, sino que podrían involucrar interacciones energéticas sutiles que dejan una huella detectable. De la misma manera, el coche de los López, expuesto a la intensidad de su experiencia, podría haber actuado como un punto focal para estas huellas informacionales, permitiendo su reproducción a través de la radio.
Profundizando en esta perspectiva, es crucial diferenciar la información contenida en estas transmisiones de la mera presencia de un fantasma. No se trata de que las almas de los López estén activamente comunicándose desde el más allá, sino de que la información acústica de sus últimas interacciones ha quedado de alguna manera impresa en la materia o en el campo energético que rodea al vehículo. Pensemos en cómo ciertos materiales como las placas de discos duros antiguos o las cintas magnéticas conservan información de forma física. La hipótesis aquí es que, bajo circunstancias excepcionales, la información acústica puede interactuar con la materia de una manera que permite su posterior reactivación. Esto nos lleva a considerar la posibilidad de que el propio vehículo se haya convertido en un tipo de memoria externa, un repositorio de la experiencia humana que puede ser accedido mediante una interfaz tecnológica específica, en este caso, la radio. Piensen en la complejidad de la señal de radio. No es solo un sonido, sino una onda portadora modulada con información. Lo que emerge del coche de los López podría ser una modulación anómala, una banda lateral de información que escapa a nuestra comprensión convencional de las transmisiones. Además, la naturaleza fragmentaria de estas transmisiones nos ofrece una perspectiva única sobre la forma en que la memoria se almacena y se recupera. A diferencia de una grabación lineal, donde los eventos se presentan en secuencia, lo que se escucha desde el coche son destellos, fragmentos de conversaciones, a menudo desconectados entre sí. Esto podría sugerir que la información no se almacena como una narración continua, sino como una red de eventos interconectados. Cuando la radio sintoniza el coche, no accede a una línea de tiempo completa, sino que activa nodos específicos dentro de esta red, revelando momentos aislados. Ahora considere usted cómo los recuerdos de un evento traumático a menudo resurgen de manera fragmentada, con detalles vívidos de momentos específicos, pero sin una conexión narrativa clara. El coche de los López podría estar manifestando esta misma cualidad de la memoria humana, pero a un nivel físico y observable. La dificultad para ensamblar una narrativa coherente a partir de estos fragmentos subraya la importancia de la interpretación y la contextualización, y nos recuerda que la verdad puede no ser una historia completa, sino un mosaico de piezas dispersas. Consecuentemente, la exploración de las transmisiones de la familia López nos obliga a replantearnos nuestra concepción de la comunicación y la persistencia de la información. Si bien la radio tradicional se basa en la transmisión de ondas electromagnéticas generadas intencionalmente, este caso sugiere que las ondas acústicas, o incluso las ondas de información, generadas por experiencias humanas intensas, podrían tener la capacidad de interactuar con el entorno de maneras que aún no comprendemos. Esto abre la puerta a la especulación sobre si otros objetos o lugares cargados con la historia de eventos significativos podrían albergar formas similares de información latente. Piense en cómo ciertos instrumentos musicales, después de ser tocados repetidamente, desarrollan una resonancia propia, una memoria de la música que han interpretado. El coche de los López, en este sentido, podría ser un instrumento involuntario que reproduce las últimas melodías de la vida de sus ocupantes, obligándonos a considerar la posibilidad de que la información, una vez liberada, puede encontrar vías inesperadas para manifestarse, desafiando nuestras percepciones de la realidad y el tiempo. Al contemplar la intrincada urdimbre de lo que hemos desentrañado, se percibe una convergencia de hilos que, lejos de disiparse, se entrelazan con una fuerza renovada. Las exploraciones que hemos realizado nos han llevado a través de paisajes de lo inexplicable, donde la frontera entre lo tangible y lo etéreo se difumina,
invitándonos a considerar la persistencia de la experiencia humana en formas que trascienden nuestra comprensión habitual. Hemos transitado por los ecos de un pasado que se resiste a ser silenciado, examinando cómo las resonancias de lo vivido pueden encontrar cauces insospechados para manifestarse. Es como si el universo mismo, en su vasta complejidad, guardara secretos latentes, dispuestos a revelarse cuando las condiciones son las adecuadas, y el hallazgo fortuito de ese viejo vehículo se erige como una clave para desvelar uno de esos misterios. En este punto de nuestro recorrido, es natural sentir que la suma de las capas exploradas ha tejido un tapiz de preguntas y posibilidades, cada una alimentando a la siguiente. Las reflexiones sobre la memoria, la información y la materia nos han conducido a un umbral donde las explicaciones lineales ceden paso a una comprensión más holística. Nos encontramos ante la necesidad de asimilar cómo los vestigios de lo que fue pueden, en efecto, hablar desde la quietud del tiempo, no como meros recuerdos, sino como manifestaciones de una realidad más profunda. Es la acumulación de estas perspectivas, la resonancia de las ideas que hemos abordado, lo que ahora nos impulsa hacia una nueva etapa de comprensión, preparándonos para la reflexión final que nos espera. Como si estuviéramos a punto de descender a las profundidades de un océano recién descubierto, la intuición nos guía hacia lo que yace más allá de la superficie. Las diversas facetas que hemos iluminado convergen ahora, no para ofrecer respuestas definitivas, sino para perfilar el contorno de una verdad más amplia, una que reside en la forma en que interactuamos con lo desconocido y cómo nuestro propio anhelo de conexión puede moldear nuestra percepción de la realidad. Hemos viajado a través de la curiosidad, el contexto, los mecanismos subyacentes, las implicaciones más amplias y las complejidades inherentes al enigma, y ahora la suma de estas experiencias nos prepara para una perspectiva más elevada. Reflexionando sobre este viaje hasta ahora, es evidente que cada hilo que hemos seguido contribuye a un diseño más grande. Las evidencias, las especulaciones y las resonancias emocionales que hemos evocado no son compartimentos aislados, sino aspectos de una misma exploración. La forma en que estas hebras se unen nos prepara para asimilar una conclusión que, si bien puede no resolver todos los misterios, ciertamente enriquecerá nuestra comprensión del mundo y de nuestro lugar en él. Nos encontramos ahora en la cúspide, listos para dar el último paso hacia una síntesis que ilumine el camino a seguir. Al cerrar este capítulo de Resonancias y Misterios, nos encontramos no con un final, sino con la apertura hacia una comprensión más profunda de lo que significa ser humano en un universo que, a menudo, se nos presenta como enigmático. La historia de la familia López, aquella que se desvaneció en la vastedad de una carretera mexicana y que, 25 años después, habló desde el abismo a través de un viejo coche, no es solo un relato de desaparición y reaparición. Es una poderosa metáfora de la persistencia del vínculo, de la memoria y de la energía que, de maneras aún insondables, trasciende los límites de nuestra existencia física. Hemos atestiguado cómo el pasado, lejos de ser un mero recuerdo sepultado, puede manifestarse no como un espectro, sino como una huella informacional latente, un eco vibratorio que espera ser captado. La radio, ese medio que creímos conocer íntimamente, se revela aquí como una antena para lo inexplicable, un puente inesperado hacia las profundidades de la experiencia humana. Las voces que surgieron de aquel automóvil abandonado nos recuerdan que las emociones, los lazos afectivos y quizás la esencia misma de quienes fuimos, pueden dejar una impronta indeleble en el tejido de la realidad.
No se trata de fantasmas en el sentido tradicional, sino de la resonancia de la información, de la memoria impresa en la materia, un concepto que desafía nuestras categorías científicas y nos invita a expandir nuestra percepción de lo posible. La búsqueda de la familia López se transforma así en una búsqueda de nosotros mismos, una exploración de la persistencia del amor y la conexión en un universo donde la pérdida y la memoria se entrelazan de formas sorprendentes. Lo que el coche de los López nos enseña, en última instancia, es que la verdad no siempre se presenta como una narrativa completa y coherente, sino a menudo como un mosaico de fragmentos, de destellos, de momentos que, al ser ensamblados con paciencia y empatía, pueden revelar patrones insospechados. La naturaleza intermitente de las transmisiones subraya esta idea. La memoria, tanto individual como colectiva, es a menudo fragmentaria, y nuestra tarea es la de dar sentido a esos retazos, reconociendo que la comprensión profunda surge de la conexión de estas piezas dispersas. Nos invita a escuchar no solo las palabras, sino también los silencios, las pausas, y a considerar la posibilidad de que la información más importante pueda residir en las resonancias que quedan después de que el sonido se desvanece. Así, la práctica de la curiosidad, de la indagación y de la apertura a lo desconocido comienza ahora. Nos enfrentamos a un mundo donde los misterios no son necesariamente barreras, sino invitaciones a una comprensión más profunda de la existencia. La historia de la familia López, desde su silenciosa desaparición hasta su resonante retorno, nos impulsa a mantener viva esa chispa de asombro, a buscar las conexiones ocultas y a recordar que, en el vasto tapiz de la realidad, incluso los ecos más tenues pueden contar historias extraordinarias, recordándonos el poder inquebrantable del amor y la memoria que, de una forma u otra, siempre encuentran su camino de regreso.